que el Espíritu dice a la iglesia. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Miqueas, en el capítulo 6. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Su vida nunca más será igual después de esta noche. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Abra tu corazón para oír la voz de Dios. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es realmente el atributo más alto del carácter de Dios, que es su misericordia? Por su misericordia, usted y yo estamos aquí hoy. Es por su misericordia. Abra tu corazón y abra tu mente para oír y para entender y para discernir qué es la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu poder, por tu autoridad. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes en estar aquí en esta noche. Te pido una bendición especial a cada persona. Y te pedimos que tú nos hables en esta noche, reconociendo que Josué y Irión no es nada y nadie delante de ti. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables bajo el poder de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis sentar, queridos hermanos, por favor. Gracias. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es este atributo tan elevado del carácter de Dios, que su misericordia es el atributo más sobresaliente en las Escrituras? No existe ningún otro atributo de Dios más sobresaliente que su misericordia. Aquí en Miqueas 6:8, la palabra misericordia es la palabra que viene del hebreo chesed. La palabra chesed es clemencia, es piedad, es compasión, es ternura, es amor intenso, es fidelidad. Eso es lo que es Dios, un Dios de compasión, un Dios de clemencia, un Dios de piedad, un Dios de ternura, de amor intenso y un Dios fiel. La palabra chesed aparece 250 veces en las Escrituras. Se la podría traducir también como buena voluntad. Sin embargo, en algunas ocasiones la idea principal denota fidelidad. Dios es un Dios fiel. Dios jamás ha fallado a usted, jamás ha fallado a mí y jamás ha fallado a nadie. Él es fiel. La fidelidad de Dios es uno de los atributos también más extraordinarios en la Escritura. Él es fiel. Muy a menudo en la Biblia se utiliza la palabra chesed del hebreo para designar la misericordia divina. El Salmo 136, la frase porque para siempre es su misericordia, aparece 26 veces, porque para siempre es su misericordia. Jesús cita Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, en Mateo 9:3, y califica la misericordia como uno de los aspectos más importantes de la ley, en Mateo 23:23. Un derivado de chesed es chesed, que generalmente se traduce con distintas versiones como misericordioso, santo, consagrado, dedicado. La palabra chesed designa también una persona con un buen corazón. ¿Qué es en realidad la misericordia de Dios? Dios es un Dios misericordioso. Y la razón por que usted y yo estamos aquí es por la misericordia de Dios. Abra tu Biblia conmigo allá en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34 y el versículo 6. Mira lo que dice la Escritura. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Él es tardo para la ira, pero Él es grande en misericordia y en verdad. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 31. Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Él es misericordioso.
no es que fue o que será. Él es el eterno presente de Dios. Él es misericordioso, es su atributo, una de sus cualidades, de su carácter. Mira lo que dice Isaías capítulo 16, versículo 5. Isaías capítulo 16, versículo 5. Mira lo que dice la escritura. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Se sentará sobre un trono de misericordia. Él reina en misericordia. Él es un Dios de misericordia. Él ejerce la misericordia. Él se complace en ser misericordioso. Mira lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia yo quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. La misericordia de Dios es sobre nuestros sacrificios, y conocer a Dios es más que los holocaustos o que usted y yo podemos hacer para Él. Mira lo que dice la palabra de Dios en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Habacuc 3:2 dice: en medio de los tiempos haz conocer tu poder. En la ira acuérdate de la misericordia. En la ira acuérdate de la misericordia. Porque si Dios no se acordara de su misericordia en el medio de la ira, de su enojo, usted y yo no estuviéramos aquí. Eso es imposible. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Mira lo que dice la escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno, o oportuno socorro. Entonces, gracia en el griego aquí es favor no merecido. Es un favor que usted y yo no merecemos ese favor. Sin embargo, por su misericordia, Él decidió enviar a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Por su misericordia Él nos decidió salvar, no porque nosotros merecíamos, sino por su misericordia. Mira lo que dice el versículo 21 del libro de Judas, antes de Apocalipsis. El versículo 21, mira lo que dice la escritura: conservaos en el amor de Dios, esperando a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Entonces es a través de la misericordia de Cristo que usted y yo vamos a la vida eterna. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es por lo que hemos hecho, sino es por la misericordia de Dios. Ahora mira lo que dice Santiago capítulo 2 y versículo 13. Mira lo que dice Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando usted ejerce misericordia con alguien, Dios ejerce misericordia con usted. Cuando alguien va delante de un juez, ahí no hay misericordia. Es el peso de la ley, es lo que está escrito. Si él es un juez temor de Dios y cristiano, él puede ejercer misericordia basado en su justicia en un caso. Pero la Biblia dice: porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. O sea, con el misericordioso, Él se mostrará misericordioso, y en la misericordia triunfa sobre el juicio. Si usted ejerce misericordia, Dios le va a ejercer misericordia hacia usted. Abraham Lincoln en 1860, después de la guerra civil en los Estados Unidos entre el ejército de los confederados del sur y los ejércitos de la Unión de Abraham Lincoln concedió en 1860 la amnistía. O sea, el perdón a todos los soldados que estaban presos, de los soldados confederados, los soldados del sur que estuvieron en la guerra civil peleando en contra de Abraham Lincoln. Él concedió amnistía, Él concedió el perdón. La palabra amnistía es perdón y es misericordia sin merecerla. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él te concedió a ti y a mí una amnistía y un perdón eterno.
Un perdón que escribió nuestros nombres en el libro de la vida para siempre. Él escribió nuestro nombre y alabado sea su nombre y nos salvó por toda la eternidad. Esta es la palabra. La palabra es perdón, es misericordia. Esa es la palabra, misericordia. Abra tu Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 3. Nosotros somos llamados a ejercer la misericordia. Proverbios 3:3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Si eres misericordioso, si eres bondadoso hacia los demás, de la medida que eres misericordioso, el Señor será misericordioso con usted. La medida que usted juzgue a los demás, es la medida que Dios le va a juzgar. Recuerde que cuando usted apunta un dedo, hay 3 dedos le apuntaron de regreso a usted. Padre, Hijo y Espíritu Santo le juzgará en aquel día. Recuerde que cuando usted apunte un dedo, hay 3 dedos le apuntando hacia usted. Cuando usted ejerce misericordia hacia los demás, el Señor ejercerá misericordia hacia usted. Proverbios capítulo 11, versículo 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Eres misericordioso, entonces posee lo que es el carácter de Dios en tu vida. Oseas capítulo 12 y versículo 6. Dice: tú pues vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confíe siempre. Entonces la misericordia de Dios te hace confiar en Él siempre. Mira lo que dijo Cristo en Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas 6, versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo no estaríamos aquí. Nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? En primer lugar, la misericordia de Dios, dice las Escrituras, son muchas. Abra tu Biblia ya conmigo, por favor, en 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Esta es la gran diferencia del peso de la ley y de la misericordia de Dios. Decía él que prefiriera caer en las manos de Dios, porque sus misericordias son muchas, do que caer en la mano de los hombres. Una vez yo miré un video que el gobierno de los Estados Unidos permitió grabar la ejecución de un hombre que murió en la silla eléctrica en la Florida. Es algo gráfico, violento, bárbaro, sin palabras. La persona es atada de sus manos, de su cuello, de su cabeza, de su cintura, de sus pies, de sus piernas. Cuando la palanca la bajan, la descarga eléctrica de los, ¿cómo se dice? Watts, los volts, la descarga eléctrica es increíble. La persona se contrae, la persona se infla, lo que es las venas en los ojos, se infla, se reventa los vasos capilares del cuerpo. La persona empieza a realmente a explotar, literalmente se reventan los ojos, las venas. Cuando una persona muere en una silla eléctrica, por eso hay tantos grupos en contra de lo que es la pena capital, porque es algo tan extraordinario que yo jamás podré olvidar. Yo no te puedo decir el nombre del video ni donde usted lo puede ver, porque aquí hay muchos niveles espirituales. Entonces es algo tan horrible ver una persona. Fue permitido grabar una ejecución de un asesino en serie en la silla eléctrica en el estado de la Florida. Ahora imagínense usted y yo. Usted y yo estábamos sentados en esta silla eléctrica. Usted y yo estábamos sentenciados a morir por la causa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia en contra de Dios. Cuando el diablo tenía la palanca en la mano, listo para bajarla, para aniquilar usted y yo,
de momento alguien entra en la puerta y dice: un momento, déjame hablar con el condenado. Y el Señor Jesucristo se acerca a usted y se acerca a mí. Y mira tu nombre y el mío, y mire, aquí están todos tus pecados y aquí están todos tus delitos. Usted, hablando a ti y a mí, usted merece estar allí. Y le mira al diablo y dice: deje libre al condenado, por favor. El diablo dice: ¿pero por qué? Porque yo vine para tomar su lugar. Yo vine para tomar su lugar. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él tomó tu lugar y el mío. Eso fue exactamente lo que Él hizo. Él tomó el lugar tuyo y mío. La Biblia dice que todos pecaron. La Biblia dice que todos se apartaron. La Biblia dice que todos, absolutamente todos pecaron y estaban destituidos de la gracia de Dios. Tú y yo merecíamos estar en esta silla eléctrica, pero Él, por su misericordia, porque Él decidió sentarse en el lugar tuyo y mío. Él decidió ser clavado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él decidió pagar el precio por su sacrificio. Usted y yo estamos aquí hoy. Alabado sea su nombre. Grande es su misericordia. Es inagualable, impensable a la mente humana poder entender lo que es la misericordia de Dios. Alábalo porque el Dios Todopoderoso está aquí. Alábalo porque el Dios Todopoderoso está aquí. ¿Qué es la misericordia de Dios? Segundo lugar, la misericordia de Dios es eterna. Ella no es un momento. Imagina que Dios despertara un día y dijera dentro de sí mismo: tengo ganas de destruir la humanidad. Si Él viviera por sus emociones, usted y yo no estaríamos aquí. Billy Graham dijo una vez que si Dios no juzgara a Nueva York, a São Paulo, a Río de Janeiro, si Dios no juzgara a Los Ángeles por la inmoralidad de las grandes ciudades del mundo, París y Tokio, y a las grandes ciudades, Dios tendrá que pedir perdón a Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Déjame decirte a ti que la única razón por que tú y yo estamos aquí hoy es por la misericordia de Dios. Usted y yo no merecemos estar aquí hoy. La misericordia es eterna. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 17. Habla la palabra de Dios allá. Salmo 103 y el versículo 17. Mire lo que dice la Escritura. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Entonces hay dos eternidades. Hay la eternidad pasada, que nosotros no conocemos, que son millones de billones, de trillones de años, porque Dios no tiene principio y no tiene fin. Él siempre existió. Entonces existe una eternidad pasada que tú y yo no conocemos, pero existe una eternidad futura que tú y yo sí la conoceremos. Entonces la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Él ya era misericordioso y es misericordioso y será misericordioso. Siempre fue su carácter antes de fundar los cielos y la tierra y crear usted y yo. Entonces Él fue antes de la eternidad, Él es durante ese tiempo y Él será siempre por la eternidad misericordioso, porque es su carácter. Su carácter es misericordioso. Él decidió ser misericordioso. ¿Por qué? Porque Él te ama. Esa es la misericordia de Dios, porque Él te ama. Imagínese usted una montaña de acero de 10 millas de altura y 10 millas de largo y de ancho. Imagínese que un pajarito viniera de 100 en 100 años y arriba del pico de la montaña raspara 2 veces con su piquito arriba de la montaña, 2 veces. Imagina que ese pajarito si viniera de 100 en 100 años y raspara 2 veces con su piquito arriba de la montaña, una montaña de hierro y acero de 10 millas de altura y 10 millas de ancho. Imagínense cuando ese pajarito consiguiera gastar toda esta montaña de acero y de hierro, 10 millas de altura y 10 millas de largo y de ancho, viniendo de 100 en 100 años y raspara 2 veces el piquito. Cuando él consiguiera gastar toda esta montaña, habrá pasado 1 segundo de la eternidad solamente.
un segundo de la eternidad solamente. Entonces, eternidad es incalculable a la mente humana. La eternidad es incalculable al hombre. El hombre no puede entender la eternidad porque usted y yo nacemos, vivimos y morimos. Aunque Él creó el hombre eterno, pero por la desobediencia del hombre vino el pecado, la enfermedad y la muerte. Entonces el hombre en su capacidad humana no puede entender el hecho de eternidad. ¿Sabes lo que es perder tu alma y pasar una eternidad en el infierno y el infierno ser echado dentro del lago de fuego? Imagina el tiempo que no llevaría ese pajarito para gastar toda esa montaña. Jamás la acabaría. Y cuando consiguiera acabarla, pasaría un segundo de la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. Eternidad es para siempre. Pero la diferencia es que tú y yo no vamos para allí. Tú y yo vamos a la gloria eterna del Señor Jesucristo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Tú y yo alabaremos al Señor por toda la eternidad, porque su misericordia es eterna. Su misericordia es eterna. Alabado sea su nombre para siempre. Su misericordia es eterna. Hoy usted tiene la oportunidad, aquí y ahora, usted tiene la oportunidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Usted puede aceptarlo o usted puede rechazarlo. La decisión es suya. Sir Isaac Newton decía, el físico y matemático, hablando de la misericordia de Dios, cristiano él, diciendo que la misericordia de Dios era de una manera fácil de entenderla y de la otra manera difícil de entenderla. Fácil de entenderla porque Él envió a Cristo a morir por nosotros porque nos ama. Pero difícil de entenderla que Él, siendo Padre, entregó a su Hijo para morir para mí y para ti. ¿Quién entregaría a su Hijo para morir por alguien más? La misericordia de Dios es para siempre. Tercer lugar, ¿qué es la misericordia de Dios? Es sin límites. Dios no tiene límites en su misericordia, porque si Dios pusiera límite en la misericordia, usted y yo no estuviéramos aquí. Salmo 108, versículo 4, léalo allí por favor. Salmo 108, versículo 4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Como los cielos no tienen límite, la expansión del universo no tiene límite, no tiene fin, entonces la misericordia de Dios es sin límites. La misericordia de Dios es sin límites. Él te invita al arrepentimiento. Él te invita para que usted entregue su corazón a Él. Él te invita para que usted se arrepienta de su pecado. Él te invita para que usted viva una vida recta y íntegra. Él te invita para que usted sea fiel. Él sabe el final. Él conoce el día del mañana. Él sabe cuál será tu fin. ¿Será un fin trágico o será un fin bienaventurado con Cristo? Entonces la Biblia dice que su misericordia es sin límites. Una vez un hombre estaba en un casino en Puerto Rico. Había gastado todo el dinero que él tenía. Había hecho sus apuestas y había perdido casi todo su dinero. Y había perdido todo, su casa, su carro. Entonces se llevó una pistola hacia la cabeza. Y cuando se iba a pegar un tiro, le tocaron la puerta. Era el servicio de cuarto, el room service. Él había pedido una comida, pero en su desespero se había hasta olvidado que había pedido una comida y había perdido todo y se va a pegar un tiro en la cabeza. Y un muchacho tocó la puerta y él abrió la puerta, y cuando abrió la puerta sin darse cuenta, tan aturdido que estaba, tenía la pistola le pegada junta a su cabeza, lista para disparar un tiro. Y el joven dijo: no hagas esto, Jesús le ama. El joven era cristiano, tenía un Nuevo Testamento en su bolsillo. Inmediatamente el joven sacó el Nuevo Testamento y le dio al hombre, le dijo: léalo, va a cambiar su vida, no quite su vida, Jesús le ama. Y le dio el Nuevo Testamento. Y pasaron muchos años. Entonces vino un joven predicador a predicar en una iglesia, y el pastor le gustó como él predicó, y entonces ese pastor tenía un otro amigo pastor, y los dos se intercambiaban predicadores. Cuando venía un predicador bueno y de buen testimonio, ese pastor llamaba a su amigo y le decía: puede recibirlo, fue una bendición aquí, puede recibirlo, estuvo conmigo, va a ser de bendición a usted. Y le llamó a un otro pastor. Entonces le recomendó al jovencito, pero el jovencito no sabía quién era el otro pastor. Y el jovencito fue a predicar en la iglesia del otro pastor, que el primer pastor le había recomendado.
viene el jovencito al culto y se sienta un domingo. Y cuando el jovencito se sentó, miró el pastor en el púlpito y pensó consigo y dijo: yo ya vi a este pastor en algún lugar, pero no me acuerdo. ¿Dónde es que yo lo vi? Cuando el pastor le introdujo y dijo: hay un jovencito predicador, estuve en la iglesia de mi amigo, me recomendó, vamos a recibirlo. Cuando le pasó a la plataforma, el pastor lo miró al joven y dijo: yo ya vi a este joven en algún lugar, pero yo no me acuerdo. Cuando le dio la palabra y lo saludó, inmediatamente los dos se recordaron. Dijo el jovencito: tú eras aquel hombre que se iba a pegar un balazo en la cabeza en el casino. Y dijo el pastor: esto es, tú me diste un Nuevo Testamento, mira donde yo estoy ahora. El Señor salvó mi alma, perdonó mis pecados y me llamó al ministerio. Alabado sea su nombre. La misericordia de Dios es sin límites. La misericordia de Dios es sin límites. La misericordia de Dios es sin límites. Alábalo, porque Él es digno de alabanza. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser exaltado. Alábalo, porque Él es real. Alabado sea su nombre. Aleluya. Cuarto lugar, la misericordia de Dios prolonga la vida. La misericordia de Dios prolonga la vida. Mira lo que dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Lamentaciones después de Jeremías. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Alabado sea su nombre para siempre. Alabado sea su nombre para siempre. La misericordia de Dios prolonga la vida. Lea conmigo Mateo capítulo 5 y versículo 7, por favor. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted es misericordioso, usted alcanzará misericordia. La palabra misericordiosos aquí en el griego es elemón. Elemón está relacionado a las palabras eleu, que es tener misericordia, o eleos, que es compasión activa. En el momento que usted demuestra una misericordia. O elemosune, que es compasión hacia los pobres, a los desvalidos y a los necesitados. Elemón es una palabra compasiva de simpatía, misericordiosa y sensitiva, que combina las inclinaciones con la acción. Una persona que posee esta cualidad siempre encuentra la forma de expresar su naturaleza misericordiosa. Nosotros los cristianos somos llamados a ser elemo en el griego, misericordiosos con los demás. Cuando usted es misericordioso con los demás, entonces la Biblia dice que Dios le prolongará su vida. Dios le dará una larga vida cuando usted es misericordioso. Mira lo que sucedió el año pasado allá en Los Ángeles, en California. Cuando yo vine a los Estados Unidos a predicar la primera vez, fue en 1984, con un grupo de misioneros de juventud, con una misión desde Madrid, España, hasta Los Ángeles. Yo era parte de este equipo que fue a predicar en los Juegos Olímpicos desde España en Los Ángeles, California. Entonces, después fui invitado a predicar en una iglesia de las Asambleas de Dios allá, en la ciudad de Southgate. Y desde entonces, del año del 84, y después la primera vez cuando fui en esta iglesia, 85, hasta el año pasado, 20 años, cada vez que yo iba, por lo menos una vez al año o cada 2 años, la esposa de un señor, ella cristiana, él no, la esposa de un caballero venía a mí y decía: hermano Irión, no se olvide de orar por mi esposo. Él no es salvo, él no es cristiano, él no conoce a Cristo. Todos los años que yo iba a la iglesia, ella me hacía la misma petición para orar por su esposo. Y cada vez que yo iba y al final del culto hacía la invitación para la gente recibir a Jesús, hacía ya 20 años yo ni le miraba más, porque yo sabía que él no iba a venir. Entonces yo no quería que él se sintiera mal, porque cuando yo hacía la invitación, pues de tantos años que yo le conocía, cuando hacía la invitación, cuando le miraba a él, él inclinaba cabeza y no pasaba hacia adelante.
No es que yo daba que él ya era un caso perdido, no, sencillamente que era ya 20 años que la hermana me pedía oración por su esposo. Para la sorpresa mía, el año pasado, cuando yo fui a esta iglesia e hice la invitación para él, para todos, para aquellos que quisieran recibir a Cristo, cuando abro mis ojos, para mi sorpresa, él fue el primero a pasar adelante. Yo mismo fui impactado. Cuando él pasó hacia adelante e hizo la oración del pecador, su esposa lo abrazó, sus hijos vinieron, empezaron a llorar. Ella le abrazaba y decía: es la misericordia de Dios, es la misericordia de Dios. 20 años en oración, es la misericordia de Dios. Por eso yo le digo, nunca desista. Nunca desista de orar por sus hijos, de orar por sus padres, de orar por su familia, por sus familiares, por su madre, por su esposo, por su esposa. Nunca desiste, nunca desista, nunca. Y la abrazaba a su esposa y sus hijos. Usted no va a creer lo que sucedió el día siguiente. Él recibió a Cristo como a las 9:15, 9:30 de la noche. Al día siguiente, a las 8 de la mañana en punto, él ponía techo arriba de las casas. En el primer trabajo del día, él subió arriba de la primera casa para poner el techo, ayudar a quitar el techo viejo y poner el techo nuevo. Usted no va a creer que menos de 12 horas después que él recibió a Cristo, él resbaló. ¿Se dice resbalar? Resbaló del techo, cayó desde arriba del techo, y cuando cayó hacia el piso, quebró el cuello y murió instantáneamente. La noche anterior había sido la última oportunidad que Dios le había dado. Dios le esperó en su misericordia 20 largos años. Esta es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios lo esperó 20 años. ¿Cuántos años hace que la misericordia de Dios le está esperando a usted? ¿Cuántos años hace que la misericordia de Dios está esperando a usted? ¿Cuántas oportunidades Él le ha dado? ¿Cuántas veces Él le ha hablado? ¿Cuántas veces Él le ha redarguido y exhortado en su palabra para usted vivir una vida íntegra y una vida recta? Esta noche fue la última vez en que él fue a la iglesia, y fue la última oportunidad que Dios le dio. Let me tell you, my friend, Dios le dio un penal a los 47 minutos del segundo tiempo y le dijo: tú haces o lo echas para afuera. Le dio la última oportunidad. Usted no sabe cuándo usted va a encontrarse con la eternidad. Usted no sabe si es hoy, usted no sabe si es mañana, usted no sabe. La princesa Diana tenía escasos 36 años de edad. Y cuando su Mercedes-Benz le chocó adentro del túnel, allá en París, en Francia, fue el último día de su vida. Yo llevé a Damaris Catray Jr. cuando fuimos a la conferencia de Billy Graham en Amsterdam 2000. Lo llevé a ellos a conocer el túnel donde la princesa Diana murió. Y la ironía de las ironías, el túnel se llamaba en francés, escuche bien, Le Rue l'Éternel, la calle de la eternidad. ¿No es increíble? ¿No es increíble que Dios le había dado tantos años? Y ella había oído a Billy Graham predicar en el Palacio Buckingham, en el Buckingham Palace, delante de la reina y de sus invitados. Y cuántas veces ella oyó la palabra de Dios, pero nunca quiso convertirse. ¿Sabe cómo se llamaba el viaducto, el puente debajo? No solamente el Rue de l'Éternel, la eternidad, la Rue de la eternidad, pero se llamaba, my friend, escuche bien en francés, se llamaba Le Rue de l'Éternel de le fin. La calle del fin de la eternidad, o la calle de la eternidad que se termina. Para Dios no se termina la eternidad. Y el puente por arriba se llamaba Le Point du Alma, el puente del alma.
increíble. Usted podrá llamar una coincidencia, pero no fue una coincidencia. Dios le dio muchos años de la misericordia, pero quizá ella no quiso la misericordia. No podemos decir si ella fue salva o no. Ella no murió instantáneamente. Quizá Dios le dio una oportunidad de arrepentimiento porque ella murió algunas horas después. Pero ¿sabe lo que es? Perder su vida con 36 años de edad. La revista norteamericana Time dijo que cuando ella murió, ella tenía como casi $1 millón en joyas en su cuerpo. Tenías collares y cadenas y relojes de casi $1 millón. La eternidad puede ser hoy para usted. La eternidad puede venir hoy. La Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. La razón por que Él ha prolongado tu vida es porque Él te ama, porque Él murió por ti, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario por usted. Esa es la razón por que usted y yo estamos aquí. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es? ¿Usted ya paró para pensar qué es la misericordia de Dios? ¿Qué significa la misericordia de Dios? Quinto lugar, la misericordia de Dios estimula, te lleva y te invita al arrepentimiento. La misericordia de Dios estimula, te invita y te lleva al arrepentimiento. Mira lo que dice Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel, capítulo 2, versículo 13. Mira lo que dice Joel, capítulo 2, versículo 13. Mira lo que dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Cuando Él te castiga, cuando Él te trae a juicio, es para tu beneficio. Cuando Él nos disciplina, cuando Él nos exhorta, cuando Él permite un área de nuestra vida, es porque Él te ama y te quiere corregir. ¿Cuál es el padre que no corrige a su hijo? Todos los padres corrigen a sus hijos, a menos que no los quieran. Entonces Dios se duele del castigo. Él te corrige para tu bien. Él te corrige porque Él te ama. Él te corrige porque Él conoce el fin. Él corrige porque Él sabe el mañana. Abra tu Biblia ya conmigo en Mateo capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó los que de ellos estaban enfermos. La palabra compasión aquí en el griego es esplanizomai. Esplanizomai es sentirse uno movido con la compasión profunda de una piedad y de un corazón tierno. Si nosotros podemos tener piedad y misericordia de alguien, imagina a Dios que creó el hombre. Los griegos consideraban las entrañas en splanzna en el griego como el lugar que originaba las emociones fuertes y poderosas. Para los hebreos, splanzna era el lugar en donde surgían las tiernas misericordias y los sentimientos de afecto y compasión, simpatía y piedad. Por lo menos 5 de los milagros de Jesús son consecuencias directas de su compasión. Él tuvo misericordia. La Biblia dice: teniendo misericordia de ellos. Y miró la multitud y los vio como ovejas sin pastor y tuvo misericordia. Y miró Jerusalén y lloró sobre ella y tuvo misericordia de ella. ¿Cuántas veces en la Escritura dice que Él tuvo compasión y misericordia? Entonces Dios te invita al arrepentimiento. Cuando nosotros fuimos a Chiquimula, en Guatemala, Chiquimula, donde las mulas son chicas. Todavía un pastor allá me dice: hermano Urión, hay un lugar todavía aquí en Guatemala donde las mulas son más chicas que Chiquimula. ¿Cómo se llama? Chiquimulillas. En el último día de la cruzada fue algo extraordinario, porque en el último día de la cruzada se oyó la voz de Dios audiblemente en los altoparlantes. Se oyó la voz de Dios audible en los altoparlantes. Cuando yo dije en la oración final: Señor, bendiga a Guatemala y bendiga a Brasil,
porque los dos países que votaron para la fundación del Estado de Israel el 10 de mayo de 1948, cuando Israel se tornó un Estado, el Estado de Israel, fue Brasil y Guatemala. Y mira cómo Dios ha bendecido Brasil y Guatemala, que son los dos países más evangélicos del mundo. Del mundo, porque votaron para la fundación del Estado de Israel. Hay países que no votaron, hay países que abstuvieron de votar y hay países que votaron en contra. Pero Brasil y Guatemala votaron para la fundación del Estado de Israel. Y yo dije, Señor, bendiga Guatemala, así como has bendecido a Brasil. Bendiga Guatemala por haber dado el voto para la fundación del Estado de Israel. Cuando yo hablé eso, se oyó la voz audible de Dios en los altoparlantes. Y el Señor dijo, ya he bendecido mi pueblo Israel. Ya he bendecido a mi pueblo Israel. Yo tengo el cassette. Yo dije a los pastores que por favor no lo vendiera, porque si hubiéramos vendido un cassette con la voz de Dios, que no quisiera oírlo, ya nos hubiera hecho millonarios, ricos. Si hubiéramos vendido un cassette a $1 o a $2 o a $5 con la voz audible de Dios, que no, imagínense usted, pudiera dar la excusa para el ministerio. Pero no creo que es correcto. No lo hicimos. Yo dije que no hicieran los pastores en Guatemala y tampoco nuestro ministerio lo hizo. Yo tengo el cassette y el pastor que organizó la cruzada en Guatemala tiene la voz audible de Dios. Cuando se oyó la voz audible de Dios en los altoparlantes, la cruzada fue en la plaza central de Chiquimula. Tuvimos 9,000 personas. El coliseo cabía solo 5,000, pero tuvimos 9,000 personas en la plaza central en Chiquimula. Cuando se oyó la voz audible de Dios, como era en una plaza, el aire libre, la gente que estaba fumando, bebiendo a los alrededores, no fue necesario hacer la invitación para quien quisiera recibir a Cristo. La gente vino de rodillas hacia adelante. Una palabra de Dios bastaría para convertir todo el mundo. Una palabra de Dios bastaría para sanar toda enfermedad. Una palabra de Dios bastaría para todo hombre ser salvo. Y vino un joven vino y lloraba, y lloraba, y lloraba grandemente. Y él dijo, durante la guerra del Salvador, yo maté a 17 personas, dijo él. Yo las abría por el medio, las ponía alcohol y las quemaba viva. ¿Será que el Señor tendrá misericordia de mí? Y yo le miré a él y él temblaba y lloraba y me abrazó a mí. Y yo dije, para esto él vino, para salvar lo que se había perdido. Para esto él vino, para salvar lo que se había perdido. Esta es la misericordia de Dios. En el juicio de Nuremberg, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, en el juicio de Nuremberg, donde fueron juzgados los generales y los capitanes de Hitler por los crímenes que hicieron contra los judíos, que usted ya conoce, las cámaras de gases y quemar a ellos vivos y pasar con los tanques arriba de los niños y todo ese asunto que usted ya conoce del Holocausto. Le fue dado a los generales y capitanes y el liderazgo de Hitler una oportunidad de oír la palabra de Dios de un pastor. Y centenas de generales y centenas de capitanes y de soldados nazis que habían sido criminales contra los judíos, aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador y nacieron de nuevo en aquel juicio de Nuremberg. Usted podrá decir, ¿cómo es posible que Dios haya hecho eso? Esta es la misericordia de Dios. Esta es la misericordia de Dios. Para esto Él es misericordioso. Por esto Él es misericordioso. Por esto Él vino a morir en la cruz del Calvario. Él no vino a salvar el justo. Él dijo en su palabra, Él vino a salvar al que se había perdido. Por la misericordia de Dios, tú y yo estamos aquí. Sexto lugar, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios perdona el pecado. La misericordia de Dios te da la habilidad de perdonarte a ti, de borrar tus pecados y de llevarte a ti a la justificación. ¿Qué es la doctrina de la justificación? Como si usted nunca hubiera pecado antes. La justificación es que Él borra su pecado y le limpia y le purifica la sangre de Cristo, como si usted nunca hubiera pecado antes. Es la doctrina de la justificación. Solo Cristo puede justificar. Abra tu Biblia conmigo allá en Miqueas, capítulo 7. Versículo 18, Miqueas capítulo 7 y versículo 18.
Mira lo que dice la Escritura. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Fíjate, Él olvida. Cuando Él te perdona, Él olvida. O cuando alguien te haya hecho, usted perdona, pero usted dice, perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Perdonar es olvidar. Usted tiene que olvidar. Mira lo que dice la Escritura. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Cuando Catherine y Junior eran chiquitos y hacían algo, yo los iba a exhortar, yo los iba a disciplinar. Entonces Catherine era abogado de Junior y defendía a Junior si Junior había hecho algo. Cuando Catherine había hecho algo, Junior era el abogado de Catherine. Y los dos se defendían a sí mismos. Entonces cuando iba a disciplinar a uno, el otro decía, papi, la Biblia dice, hay que perdonar. Papi, la Biblia dice que hay que perdonar. Y el otro completaba y decía, y la Biblia dice, Él echó nuestros pecados en el fondo del mar. Y como decía Catherine Kuhlman, lo echó al fondo del mar y puso un letrerito, prohibido pescar. Esa es la misericordia de Dios. Se olvidó, borró. Alabado sea su nombre. Tú y yo somos salvos, redimidos, perdonados, lavados, justificados, regenerados por la sangre de Cristo. Es motivo de alabarlo, es motivo de exaltarlo. Alabado sea su nombre, alabada sea su gloria, alabada sea su poder. Por Él estamos aquí en esta noche. Por Él podemos ser salvos y tener entrada al reino de los cielos. Den un aplauso extraordinario al Jehová, Dios de los ejércitos, en esta noche. La misericordia de Dios perdona el pecado. Una vez una mujer estaba muriendo de SIDA, AIDS, y había tenido una vida muy promiscua, llena de pecados. Y estaba muriendo de la enfermedad. Y mandó llamar a un pastor. Y el pastor le vino donde ella estaba moribunda, muriendo en su cama. Y el pastor le dijo, usted mandó me llamar, señora, ¿qué puedo hacer por usted? Dijo ella, he vivido una vida pecadora, promiscua, inmoral durante toda mi vida. He recibido el pago de mi pecado. Quiero saber si hay misericordia de Dios para mí. Y el pastor empezó a hablar de Cristo a ella. Y la señora decía, he hecho todo lo malo, he vivido una vida perversa. ¿Será que Dios tiene misericordia de mí? Y el pastor reparó, se dio cuenta, miró que al lado de la cama de la mujer, al lado de su cama, había la mesita que tiene una lámpara, la mesita. Había una foto, un cuadrito con una foto de una muchacha muy bonita. Y el pastor preguntó y le dijo, señora, ¿de quién es esta foto? Y dijo la señora, esta foto es la foto de mi hija. Ella tiene 18 años. Es lo mejor que la vida me ha dado después de toda la vida de perversidad y de pecados que he vivido. Y el pastor le preguntó a ella, si su hija hubiera vivido una vida como usted y le pediría a usted misericordia y perdón, ¿usted la perdonaría? Y la mamá dijo rápidamente, sin pensar, claro, yo la perdonaría, es mi hija. Si su hija hubiera estado muriendo como usted está muriendo ahora de SIDA, por la paga del pecado de toda su vida, y si ella le pidiera misericordia, ¿usted la perdonaría? Ella sin pensar, al momento, claro, es mi hija, yo la perdonaría. Dijo el pastor por la tercera vez, si su hija hubiera hecho todo lo que usted hizo y le viniera a pedir misericordia y perdón, ¿usted la daría? Y dijo la mamá de la muchacha, la señora que está muriendo, claro, inmediatamente. Y el pastor le miró a la señora y dijo, yo quiero que usted sepa, señora, que Dios allá arriba, al lado de su cama, tiene su foto, al lado de su cama. Dios tiene su foto allá arriba. Esta es la misericordia de Dios. Esta es la misericordia de Dios. Dios tiene tu foto y la mía, y nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Alabado sea su nombre. La misericordia nos ha llevado al perdón.
y hemos recibido el perdón por su misericordia. Y por su misericordia tú y yo no hemos sido destruidos. Esa es la misericordia. La próxima vez que usted pensar que usted merece alguna cosa, dele una miradita a la Escritura y usted verá que es por misericordia que usted y yo estamos aquí. La próxima vez que Dios le bendecirá a usted y le prosperará a usted, dele una miradita a la misericordia de Dios y mire las Escrituras y date cuenta que es por misericordia que usted hizo. Ayer cuando dedicamos el tercer libro, La crisis en la familia de hoy, mientras el pastor Roberto Gómez oraba, me caían las lágrimas. Porque me costó sacrificio y trabajo y dolor de cabeza, de viajes en aviones, hoteles, escribir el libro. Pero en realidad fue Él que escribió el libro. Él es el autor del libro. Es Él que nos da sabiduría para escribir. El libro, todos los libros cristianos jamás escritos en el mundo fueron de aquí. Todos fueron sacados de la Escritura. Ella es la fuente de toda sabiduría y de la vida eterna y de todo el intelecto del hombre. Todos los libros cristianos fueron sacados de aquí. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza. Todo es por Él, para Él y de Él, porque es por su misericordia que tú y yo estamos aquí hoy. Es por su misericordia. Por eso tú y yo estamos aquí hoy. Séptimo lugar y último lugar. La misericordia de Dios hace posible la salvación. La salvación no se hace posible de ninguna otra manera a no ser por la misericordia de Dios. No hay nada que usted pueda hacer para ser salvo, porque todo ya fue hecho en la cruz del Calvario. Todo lo que usted tiene que hacer es arrepentir de su pecado, confesar su pecado y entregar tu corazón a Jesús. No hay nada más que usted pueda hacer para que el Señor pueda escribir tu nombre en el libro de la vida, porque todo ya fue hecho por Él. Y hay una terminología equivocada cuando nosotros decimos, cuando yo me convertí. Porque tú y yo no nos podemos convertir solos. La terminología está equivocada. Porque el ser humano no puede convertirse, porque es carne, no puede convertirse en las cosas del Espíritu. Entonces, la terminología correcta, teológicamente hablando, es cuando el Espíritu Santo trajo a mí convicción de pecado y el Espíritu Santo me llevó al arrepentimiento. Él me convirtió y Él salvó mi alma para su honra y para su gloria, porque nadie puede convertirse solo. Esa es la terminología correcta, teológicamente hablando. Tito capítulo 3, versículo 5. Abra tu Biblia ya. Tito capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice la Escritura. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es por su misericordia que Él nos salvó. No es porque tú y yo merecemos, sino porque Él decidió, porque Él quiso. Porque Él quiso salvarte a ti y a mí. Entonces en su misericordia Él nos salvó. Por eso estaremos eternamente agradecidos por el regalo de Dios a la humanidad, Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Es el regalo más grande que Dios dio a la humanidad. Como dijo Agustín, Dios no tenía nada más que dar excepto Él mismo. Entonces Él dio su propio Hijo. Abra tu Biblia ya en 2 Timoteo 1:16. 2 Timoteo 1:16. Dice la Escritura: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. La palabra aquí misericordia es eleos, es la compasión tierna de la misericordia, de bondad, de la beneficencia, una manifestación exterior de piedad. Onesíforo mostró misericordia hacia Pablo y no se avergonzó de sus cadenas. La palabra se refiere tanto a Dios como una referencia de la misericordia humana de los hombres que ejercen misericordia hacia los demás.
usted ejerce misericordia hacia los demás, usted hace posible que el amor de Dios se manifieste. Una vez en Los Ángeles, California, yo estaba en un culto, estaba frío, muy frío, era el mes de enero, y estaba un muchacho dentro del culto temblando de frío. Y yo di a él mi, ¿cómo se dice? Jaqueta, chamarra, éntrale. Mi saco, ¿verdad? La jaqueta, y le di a él. La saqué y le di. Y él dijo, muchas gracias. Dijo, no hay ningún problema, es para usted. Pero él no sabía que yo era el predicador. Y yo subí y prediqué. Cuando hice la invitación, él fue el primero a pasar adelante a recibir a Cristo. Y él puso su mano sobre mi hombro y dijo, vine a recibir a Cristo por la demostración de cariño y amor que usted tuvo conmigo, por la compasión que usted tuvo conmigo. Gané un alma con un casaco. Gané un alma por un jacket, por una chamarra. Cuando fuimos a Rusia en 93, en nuestra cruzada en Moscú, llevamos 16,000 Biblias en la plaza militar soviética de Moscú. Entonces yo trabajé duro para comprar a Damaris un casaco de piel. Imagínese usted, el frío era 42 grados bajo cero. Entonces Damaris fue con su casaco de piel. Y cuando Damaris miró las familias de los pastores en Rusia, temblando de frío, no solamente Damaris, todos nosotros, los pastores y los ministros, regalamos casi todo lo que nosotros teníamos. Y Damaris se levantó, tomó su casaco de piel y le entregó a una esposa de un pastor. Ellos tenían 18 hijos. Y Damaris le dio su casaco de piel. Y yo dije a Damaris, tanto trabajo me costó, hombre. Y dijo Damaris, yo regreso a Estados Unidos, pero ella se queda aquí en Rusia. Yo regreso y tú puedes trabajar de vuelta y darme otro. Pero ella se queda. La demostración de misericordia hacia los demás. Dios demostró su misericordia en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él decidió por su misericordia escribir tu nombre y el mío en la cruz del Calvario. Él decidió poner su manto de justicia a usted y a mí. Él decidió amarte. Él decidió amarme. Él decidió que tú y yo estuviéramos aquí esta noche. Porque Él te ama. Porque Él me ama, porque Él es Dios de misericordia, porque su atributo de la misericordia es el atributo del carácter de Dios más elevado y más extraordinario. Es el atributo de la misericordia que hace posible la salvación. Y esta noche usted puede tener la posibilidad, usted tiene la oportunidad y usted tiene la capacidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y si usted está descarriado y usted conoció a Cristo y regresó, usted tiene en esta noche la capacidad, la oportunidad, y usted tiene la amabilidad de Dios que te invita al arrepentimiento y te invita hacia la salvación a través de su misericordia. Por la misericordia de Dios, usted y yo estamos aquí. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Cuando David pecó, David fue a Natán. Y David estaba constrangido. Y Natán vino a él, el profeta. David había cometido un pecado terrible. David tenía 16 mujeres, pero fue a tomar la mujer que a él no le pertenecía. Y vino Natán y le contó la historia que usted ya conoce. Un hombre rico tenía muchas ovejas, pero llegó un extranjero y había un hombre pobre que tenía una ovejita y había sido criada como una miembro de la familia. Y el hombre rico, en vez de matar una de las ovejas para dar de comer a su visitante, mandó a matar la ovejita del hombre pobre que tenía una. Y David se enojó muchísimo. Este hombre debe morir. Y Natán le apuntó el dedo en la nariz y dijo, señor rey, este hombre es usted. Este hombre es usted. Y David inmediatamente, porque era un hombre humilde, porque hubiera mandado cortar la cabeza de Natán, se arrodilló y pidió perdón. Y Natán dijo, Jehová es misericordioso, perdona tu pecado.
pero la espada nunca se apartará de tu casa. Él perdona tu pecado, pero se queda la consecuencia. Nunca se apartará la espada de tu casa. La misericordia de Jehová te invita al arrepentimiento y hace posible a la salvación. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos, por favor.